noches. Quiero. Buenos días, buenos días. Vamos a hablar de todo un poquito. Estamos ya nuevamente aquí durante nuestro desayuno. Y rompiendo el esquema de los formalistas, de los puristas, de los muy educados hipócritas que por detrás hacen cosas repudiables y de frente se las dan de los muy prudentes, mesurados, y son unos mentirosos. Ay, qué mala educación hablar comiendo. No, hombre, la familia se reúne en la mesa y es el momento donde más platicamos entre la familia, en la cena, en el desayuno. Son costumbres muy nicaragüenses, pero hay gente que cuando no puede combatir tus argumentos, no combate con argumentos, combate de pendejeras. Ay, que escribió y le falta una N. Ay, eso no es con M, es con N. Ay, que antes de B y P se escribe N. Qué pésima ortografía, pero le entienden al mensaje y no rebaten el mensaje ni los argumentos, sino comienzan a hablar de ortografía y de que no comas con la boca. Pues si el programa se llama Desayunando con el Chino, entonces no sean babosos y además hipócritas. Hoy cambiamos el feeling, ¿verdad? Hoy estamos con bananito con leche baja de grasa. Ay, pancito con crema de cacao, perdón, de maní. Recuerden que el maní es uno de los que produce colesterol sano, ¿verdad? Porque es de la familia de las nueces, igual que la semilla de marañón, la almendra, todas esas producen colesterol del bueno. Y una lechita sin grasa. Pues aquí estamos, y pancito de este que le dicen integral, ¿va? Pues estaba viendo allí a un idiota que yo no sé quién le han dado cancha, aparte de la manada de perfiles falsos, ¿verdad? Y sus propios troles. De la famosa esa plataforma que se llamaba, no sé cómo, por el cambio profundo, que es evidentemente un perfil de la dictadura que sigue tratando de mantener la división de la lucha en contra de la dictadura misma. La dictadura ha creado un montón de perfiles falsos o de plataformas que se hacen pasar por opositores y que en realidad son perfiles que la dictadura ha venido creando y que les crea como agentes de seguridad, como el caso de Santiago Aburto, como el caso de Nari Hassan, como el caso de este hombre de Guatemala, un Poveda, como varios que ya sabemos que tienen un papel específico de crear división, como el caso de Milton González, Laida Carrión, Cintia Alba, esa gente de Miami, un grupito. No son ni 10. Y ahora este Charlie Noticias, que es una caja de resonancia de Santiago Aburto. Es un cobarde porque independientemente que yo haya
para integrarme a esta lucha, además de la prisión, además que dentro del mismo sandinismo, ustedes lo vieron, combatía la Rosario, combatía la corrupción, que no denuncié, combatía la cobardía supuesta de Daniel Ortega, de no ponerle el breque a su mujer. Y digo supuesta porque todo el tiempo estuve convencido de que se distribuyen papeles entre ellos mismos y que el malandrín es Daniel con su cerebro, pues Lenín Serna y Humberto Ortega, y los organismos que controla específicamente Lenín Serna, porque un subordinado de él es el jefe de la Dirección de Información para la Defensa, que despacha directamente con él, y el presidente Daniel Ortega, o el usurpador de la presidencia Daniel Ortega. Aparte de esto, porque es el que tiene a la cabeza de los organismos de seguridad, que es la Dirección de Información para la Defensa, el hoy general, que no era de trascendencia en los 80, Rigo Valladares, y tiene en la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia a Raúl. Raúl es el seudónimo de un muchacho que era oficial del F7, de un departamento de la seguridad del Estado, y prácticamente la gente de la seguridad y de la inteligencia está copando los principales cargos del ejército. Entonces este hombre, que es el general Leonel Gutiérrez, un subordinado de Fran Ibarra, a su vez subordinado de Lenín Serna. Fran Ibarra fue el que se vio involucrado en el asesinato de Arge Sequeira, el jefe de la Dirección de Contrainteligencia e Inteligencia Militar del Ejército. Entonces, los dos organismos más vitales para el manejo de la información, que es lo que te permite hacer los planes militares y lo que sea, y los políticos o administrativos del gobierno, porque en el caso de la DID, que es la Dirección de Información para la Defensa, que dirige Rigo Valladares, es lo que es la seguridad del Estado, son los organismos de seguridad del Estado. Y en el otro es eminentemente la contrainteligencia y inteligencia militar, que dirige Leonel Gutiérrez, y la DIN, que es la DIN, y la otra, DICIN creo que, y la otra que es la DIN, que dirige Rigo Valladares. Dos subordinados durante los años 80 de Lenín Serna manejan los organismos de inteligencia del ejército. O sea que está sembrado el famoso y nunca bien recordado hoy en día Julio Avilés. Puesto que al no estar en un país en guerra, los organismos de seguridad de un país y de un ejército, en el caso de la contrainteligencia y la inteligencia, juegan el papel preponderante dentro de estas estructuras al no estar en guerra. Entonces, de esa manera, Daniel se garantiza no solo con la corrupción del ejército, no solo con los miles de millones que maneja en más de 100 empresas del ejército a través del IPCM, no solo lo corrompió con más de 600.000 manzanas de tierra que están en poder del ejército, de propiedades rústicas, sino que hizo millonario a los generales de manera individual, y por eso el ejército no promueve a nadie. Al contrario del engaño que le están metiendo a la policía, siendo comisionado general a todo mundo de sus fichas, porque prácticamente la policía es más maleable en el sentido de que no hay una promoción y no se considera un órgano militar. De esa manera está controlando la policía y el ejército. Ahora hizo, hasta su mamá la va a hacer Daniel, yo creo que la va a revivir y la va a hacer comisionado general. Y con ese carguito
y recibiendo todos esos comisionados generales salarios, porque inmediatamente no es como el ejército que hay un salario real, hay un salario de grado y una cosa ahí, la de la promoción y la antigüedad. En la policía, pues, como es un órgano civil, supuestamente, pues reparten los grados y lo que hacen es subirles el salario. A nivel de segundo jefe tienen como 500 comisionados generales ahora, cuando los comisionados generales deberían de ser solo los segundos jefes de la policía, porque el primer jefe se le llama primer comisionado. Entonces, de esa manera están controlando al ejército y al país con los organismos de seguridad bajo el control de Lenín Serna Juárez. Dos subordinados de él ocupan las jefaturas de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y de lo que es la seguridad del Estado, que es una dirección del Ejército que hoy se llama Dirección de Información para la Defensa. Para que estemos chivas, porque estos son los organismos que dirigen a estos agentes que ya no son ni secretos de la dictadura, llámese Charlie Noticias, llámese Santiago Aburto, llámese algunos de los 222 que tenemos información, y por eso que a veces se ponen malos y tratan de atacarme porque creen que no, yo no lo voy a decir, pues, porque esa información de más interés para organismos de Estados Unidos, no para el morbo de la gente. Queríamos tocar un tema que lo comenzamos antier. El Charlie Noticias, además de cobarde, vive atacando a la Mónica, vive atacando a todas las mujeres de que son de la organización llamada UNAMOS, antes MRS, porque precisamente tratan de hacer ver de que el MRS, hoy UNAMOS, que es más conocido como MRS, es el que tiene el control de la oposición. Eso para crear dentro de la oposición un pugilato y sacándole los sandinistas de los 80. Ya pasaron más de 32 años, 33, vamos para el año 34, de que la UNO ganó las elecciones. Y venir a estas alturas a estar reviviendo eso es como que estemos reviviendo que los liberales se originan del somocismo, porque en verdad pero han pasado 4 generaciones del 79 para acá. 4. Sí, una generación 70-80 que fuimos nosotros que llegamos por las armas en el 79, está la generación 90, la generación 2000, la generación 2010, son 4 o 5 generaciones. Y apelan muchos de estos que causan división a la gran cantidad de jóvenes que existen en contra de la dictadura, que no conocen la verdad y la manipulan. Y lo peor, que los que la andan manipulando son algunos jóvenes que ni conocen la verdad, sino que siguen en el guión que la de seguridad del Estado sandinista les ha orientado en su papel de divisionismo. Ahora anda un ataque contra el chino porque me manifesté en contra de la recogida de firmas a favor de Monseñor Rolando Álvarez, a quien he dicho una y por enésima vez lo digo, es la figura moral de esta lucha actualmente, Monseñor Álvarez. Pero por un reconocimiento de trabajar desde tiempos de Somoza con los derechos humanos, el organismo internacionalmente más reconocido, pues propusieron para el premio Andrei Sájarov a la doctora Vilma Núñez de Escorcia junto con Monseñor Álvarez y un sector, por un lado,
atacando de que fue sandinista la doctora Vilma Núñez. A ver, échenle en cara a quién reprimió, a quién mató la doctora Vilma Núñez. Ha sido una profesional destacada toda la vida y tiene más de 40 años de trabajar en los derechos humanos. Menciónenme a alguien que está vivo, que haya trabajado más tiempo, que esté vivo actualmente, de esos dirigentes de derechos humanos, que haya trabajado más tiempo que Vilma Núñez de Escorcia en los derechos humanos. Uno solo. Menciónenmelo. No hay. Entonces, tomando en cuenta que fundamentalmente el premio Sájarov fue creado para luchadores por los derechos humanos y se tomó a Vilma Núñez en cuenta para el premio, y por ser víctima de la violación de los derechos humanos, se escogió a Monseñor Álvarez, aparte de que ha sido una voz y es el ícono moral de esta lucha, hoy que está preso porque fue una decisión propia no asumir el destierro, no dejarse que lo desterraran aún cuando se le quitó la nacionalidad, y se quedó preso. Entonces, como yo decía, independientemente que yo no sea católico, es evidente que la figura moral actualmente de esta lucha es Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Pero eso no le quita que la luchadora viva con más tiempo en la lucha por los derechos humanos sea la doctora Vilma Núñez. Es precisamente para reconocer a los luchadores por los derechos humanos que se creó en 1988 el premio Andrei Sájarov, estando vivo todavía Andrei Sájarov. Entonces este hombre se comenzó a atacar, o sea que si fue sandinista, y aparte de eso el mundo, él ataca al tal Charlie Noticias, el tal Santiago Aburto, aun cuando saben ellos y sabemos nosotros que ellos son agentes al servicio secreto de la dictadura, y todo el mundo lo sabe. Y aquí es donde quiero yo llegar a algo que es muy importante en relación a Andrei Sájarov. Para aquellos, qué importante está mi pastor Mario Amaya ahí, de allá de Laurel, en Maryland. Un abrazo, querido pastor. Tengo ya 4 meses de no verlo, pero ya estamos aquí, logramos cerca de donde estoy, hay una iglesia, ya comenzamos a ir, pastor, antenoche. Antier tenía otros compromisos, por eso no pude ir a la escuela dominical, pero vamos a ver si vamos este domingo. Entonces, un saludo a mi pastor, el primer pastor que tuve viniendo a Estados Unidos, creo que fue ya para la segunda quincena de febrero. Recién venido. Saludo a Mario Maya. Que alguien lo señaló de guatemalteco. No voy a decir la nacionalidad, pero no es guatemalteco. Tampoco es nicaragüense. Entonces quería que más o menos para aquellos, muchos de ellos que se dicen cristianos y van a misas, otros van a los cultos hipócritamente y comienzan a señalar a personas que no tienen crímenes, que no tienen manchadas sus manos, no han reprimido a nadie, no han torturado a nadie, no han mandado a la cárcel a nadie, pero que como tienen la misión de dividir y abrir las heridas de los 80, fundamentalmente de los 80, algunos que tratan de magnificar y poner como que era bueno a Somoza con 50,000 muertos a tuto, ¿por qué? Porque toda esta gente está en Miami, y es en Miami donde está todavía, de los que están vivos, un sector de los viejos somocistas, y están un sector de los viejos contras, porque la mayoría de los contras están en Nicaragua, están en el campo, están trabajando la tierra,
y otros que eran comandantes que pactaron con Toño, pactaron con Daniel y son dueños de fincas, de empresas y tienen cargos dentro del gobierno y varios dentro de la asamblea y en el campo diplomático, líderes de la contra, para que no hablen tonterías. Entonces quieren revivir, como viven en Miami, y hay gente que no es ni el 1% de la oposición nicaragüense que vive en Miami, pero que son algunos cuantos, se dejan enganchar por estos sinvergüenzas que son agentes de la dictadura y que lo que andan es reviviendo un pasado de hace más de 30 años, un pasado de hace más de 44 años como es el somocismo, y querer convertir este pleito de sandinistas, este pleito de somocistas, este pleito de exmilitares del ejército sandinista y de exmilitares de la contra, queriendo revivir todo eso que fue amnistiado, los crímenes de la contra como los crímenes de los militares, que se alcanzó una paz relativa, que después incluso se armaron los dos sectores, rearmaron, al final se unieron y formaron lo que es conocido como los revueltos, y un poco de tontos que nunca han volado un tiro o que se hacen pasar por contras queriendo revivir y echando a pelear. Pero ¿para qué? Para cumplir un objetivo de la dictadura, que es la división. Por eso me preocupa que salga otro grupo por aquí y otro por allá, y queriéndose organizarse con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque eso es lo que le decía yo, una táctica de la seguridad que se llama disgregación de grupos. Y el constante bombardeo, por un lado, dentro de Nicaragua no hay prensa independiente, todo el bombardeo político y hasta ideológico que recibe el pueblo nicaragüense es la propaganda gobeliana de la dictadura. Y por otro lado, aquí, prácticamente en Estados Unidos, creo que solo el chino tiene un programa de video defendiendo la posición de la oposición, defendiendo la lucha contra la dictadura y agarrando vara y creando más división otros. Como es el caso del premio Sájarov. Inclusive alguien se atrevió a decir, cuando trataron de propagandizar como que eran nominaciones independientes, el premio Sájarov para la doctora Vilma Núñez y para Monseñor Rolando Álvarez, hasta la prensa sacó, también fue propuesta la fulana de tal, pero nunca dijeron de que es una sola candidatura, hasta que alguien se atrevió para defender la posición de que solo promueven un pequeño sector a Monseñor, tratando de antisandinizar a Monseñor y derechizar a Monseñor, cuando él mismo está en contra de las dictaduras de donde sea, porque él mismo dice que la iglesia no se puede abrigar bajo la sombra del poder y de los poderosos, ni a derechas, dice, ni a izquierda. Eso lo dijo en homilía. Por lo tanto, aquí Monseñor es de la iglesia y esa iglesia es del pueblo nicaragüense y no es ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces ellos que andan promoviendo solo a Monseñor, y un sector se ha dedicado a vilipendiar y a desacreditar sin moral a algunos que se esconde como el Charly Noticias, que no da la cara de quién es. Ya va a 3 mujeres que ataca. Atacó a la Tamara, atacó a todas las mujeres de UNAMO. Yo me gustaría, así con los 60 y pico de años que tiene Dora María Telles, que ese tal Charly Noticias se parara de frente de él y va a ver la santa verguiada que le va a pegar la Dora María, porque es una mujer de ñeques. Que me digan qué mentira, durante estábamos presos en el Chipote, diario haciendo sus catas de karate, de artes marciales, la Dora María, en la cárcel, y que estaba en la celda 1, donde estábamos los varones. A ver cómo tirilla, cobarde, que nunca has combatido ni hecho nada, por eso te escondes en un perfil donde no das tu cara ni tu nombre, Charly Noticias. Tuviéramos vos los cojones que tuvo desde inicio de los 70 de enfrentarse a la Guardia Nacional, la Mónica Baltodano, y atacaste a Boric. Sos tan sinvergüenza, Charly Noticias, y el otro, el Santiago, que alabaron el discurso de Boric
en las Naciones Unidas actualmente un discurso valiente en contra de la dictadura y el dictador Ortega, pero lo anduvieron acabando porque invitó a Mónica Baltodano en el aniversario, en contra, ¿verdad?, en un acto en contra del golpe de Pinochet, y estuvieron alabando a Pinochet. Son tan degenerados. Entonces, tuviéramos la mitad de uno de los cojones que tiene, de la valentía que tiene Mónica o todas esas mujeres. Vos no te has enfrentado a nadie porque andás escondido detrás de un nombre, Charlie Noticia, y antes te llamabas Cambio, no sé qué cosa, lo recuerdo. Cobarde. Aquí es la unidad de todos. Sepan que esa candidatura no solo es ni de Álvarez de manera independiente, ni de Núñez de Escorcia de manera... Es una candidatura, una sola candidatura donde proponen a los dos, a la doctora Vilma Núñez y al ícono moral de esta lucha que es Monseñor Rolando Álvarez. Pero ellos quieren crear la división y ese es el objetivo. Por eso yo me chiveo de algunos de los 222 que andan creando ese tipo de pleitos, cuando ahorita no estamos ni por conservadores ni por sandinistas, estamos por derrocar la dictadura. Se cree un gobierno transitorio para que en 1 o 2 años pueda crear instituciones democráticas y ir a unas elecciones libres, y ahí que se vaya cada quien con su ideología y su paja. Aquí es unidad de todo. Voy a saludar a alguien, Magda Ligia Zúñiga Burto, me imagino que es la hermana del diablo, una de las personas que me apoyó y que tenía que hacer maravillas para mantener su programa de los sandinistas históricos en Carazo. Saludes a Magda Ligia Zúñiga Burto, el diablo, Alan el Diablo, un viejo histórico combatiente contra el somocismo, muchas veces incomprendido y que prácticamente lo tenía abandonado el mismo Frente Sandinista. Igual me pasó a mí. O el danielismo, pues. Saludos, pues, a la familia Zúñiga Burto hasta Carazo. Carazo más allá. Bastiones de la lucha contra la dictadura de Daniel Ortega. Entonces, por otro lado, ¿cómo vas a negar que entre un 38% y 40% de los nicaragüenses tienen tendencia sandinista? Otra cosa es que sean danielistas, no. Yo estoy seguro que ni el 10% del viejo sandinismo y del sandinismo real es danielista. Es una verdad. Por eso se ha llenado de líderes somocistas, liberales, y de los mismos contras que hoy sus familias apoyan a Daniel Ortega, un montón de contras. Wilfredo, Quiñones, Moisés Salón Pastora, Pastrán, Chitoyo, José Antonio Alvarado, que fue candidato a vicepresidente por los liberales. Ahí está como diputado del Frente Sandinista en el Parlacén. Entonces te venís dando cuenta, como decía ayer, que este no es un problema de sandinistas. No es un problema, perdón, del sandinismo, es un problema de algunos líderes del hoy Frente Sandinista. Que los abusos que se dieron en los 80 no es un problema del sandinismo, porque siempre he dicho, el programa histórico y el programa de gobierno que se le ofreció para el 78 y 79 del Frente Sandinista, para mí es el mejor que ha existido. Porque creen que estaba doña Violeta ahí, porque estaba Alfonso, Robelo allí, que después comenzaron los abusos de los 9 y eso, no vamos a negarlo. Pero es culpa del sandinismo y de lo que... No, es culpa de algunos sandinistas, como no es culpa del cristianismo que existan malos cristianos. Esa es la verdad. Entonces aquí tenemos que unirnos y, dice, bueno, en el caso de los que hoy estamos de este lado, yo no miro a nadie que tenga crímenes en sus manos, que haya asesinado en los 80, que haya asesinado en los 90 o para el 2018. Y siempre tratan de señalar a Aura María por el liderazgo que tiene y a Mónica por el liderazgo y los cojones que han tenido.
Pero en los 80 ninguna de ellos ocupó un cargo militar. Todos fueron cargos partidarios y Dora María, que fue ministro de Salud, para que no anden de mentirosos. Entonces, ¿por qué? Bueno, es que como vos venís del sandinismo, sí, pero yo he hecho aparte mi posición ideológica porque he encontrado que todos esos principios, y que me digan dónde está lo malo, en que me hayan enseñado a luchar por el pueblo, ser capaz de dar la vida por los demás, ¿dónde está lo malo? De querer crear una sociedad más justa, ¿dónde está lo malo? Eso fue lo que me enseñaron en el viejo sandinismo. Otra cosa es el danielismo, el chayismo y todo lo que han hecho. Entonces ahí es donde se tiene que tomar en cuenta que es un sector grande de sandinistas. Es más, cuidado, son gente de más convicción que muchos que hoy se dicen de derecha y liberales que no alcanzan a ser el 10%. Otra cosa es la fuerza antisandinista que se demostró en el 90, y allí es donde juega el papel preponderante de la unidad. Y eran como 20 organizaciones. Allí iban el MUR. Bueno, el MUR lo crió Moisés Hassan, ¿verdad? Que era eso que también se salió del frente en los años 80. Pero en la 1 iba el Partido Comunista. En la 1 iba el Partido Socialista. En la 1, que derrotó al frente en el 90, iba el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista de Chilotelles. El Partido Socialista Nicaragüense de Luis Sánchez Sancho y Chahuitillo. ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, iban los conservadores, los liberales independientes, los populares social cristianos, los social cristianos. Entonces no había una corriente dentro de esa uno más fuerte que la corriente del sandinismo, porque lo que había era un antisandinismo o un antiguerra, porque muchos sandinistas se fueron a apoyar a la UNO, muchos, porque no querían que siguiera la guerra, no querían que los hijos estuvieran muriendo, no querían el servicio militar, y eran sandinistas. Entonces, no es posible el chino, que nací políticamente en ese sector de la izquierda desde el 76, es más, nací en el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista, ahí nací yo políticamente, hasta después me reclutó allí en el frente, que no creía en Dios y hoy para todo dependo de Dios, gracias a Él mismo, esté teniendo que hacer esto, y los supuestos antisandinistas, luchadores por la democracia, están encerrados en grupos de WhatsApp y no dan la cara. Es una verdad. Entonces, el cambio, claro que la gente cambia. Yo mis principios no los he cambiado, porque no los he cambiado. Pero cuando comencé a conocer a Jesús, comencé a conocer la Biblia, no soy el mejor de los cristianos, ni pretendo ser purista ni religioso, pero cuando vos lees la Biblia te encontrás que todo eso que a mí me enseñaron no lo inventó la izquierda ni los revolucionarios, está en la Biblia: servir al prójimo, proteger a los más débiles, servir a los enfermos, a las viudas, a los más pobres, todo eso está en la Biblia. Entonces he encontrado un asidero para mi actitud más en la palabra de Dios que lo que me enseñó el sandinismo, cuando eso ya existía como principio. Por eso no lo he abandonado. Y ahí es donde surge la figura de Pablo. Pablo sí torturó, persiguió, y aún así el Señor se le apareció, lo dejó ciego unos días y se convirtió en el principal apóstol y prácticamente en la figura preponderante del Nuevo Testamento y del cristianismo. Quiere decir que para muchos de los que están aquí, Jesús era un idiota, pues. Jesús fue un pendejo, pues, que designó para ser el hombre fundamental de la palabra de Dios y para predicarla y para distribuirla y para multiplicarla, haya sido un perseguidor del cristianismo. Y no solo lo perdonó,
es el principal protagonista, después de Jesús, del Nuevo Testamento, Pablo. Entonces hay un poco de idiotas que se encierran en defender a Monseñor Obando, pero son comenzantes, Monseñor Obando, a Monseñor Rodolfo Rolando Álvarez, pero qué mentira, es politiquería barata, porque son comesantos cagadiablos. Y ahí es donde tenemos que ver por la unidad. Es un sector de más del 30% de la población que era sandinista y hoy está contra Daniel y que no tiene las manos manchadas de sangre. Es el sector, cuidado, la corriente político-ideológica más fuerte que hay en Nicaragua, quieran o no. Y esa gente hoy está contra Daniel, ¿por qué la vas a rechazar? Además, ha demostrado, ahí tenés a la otra, de que tienen más convicción y que se ponen más a la cabeza de la lucha que los mismos que dicen ser antisandinistas, que solo crean división. Entonces, hablando de Andrei Sájarov, quería llegar, y por eso hablé de Pablo, por eso hablé de Andrei Sájarov, para que se den cuenta quién era Andrei Sájarov. Y hoy la Unión Europea da el máximo premio que da la Unión Europea, se llama Andrei Sájarov. Andrei Sájarov fue un comunista. Andrei Sájarov desarrolló el armamento nuclear de la Unión Soviética. Andrei Sájarov se le tiene como el padre de la bomba H, que era aquella famosa bomba de hidrógeno. Pero él en los 50 comienza a analizar y comienza a darse cuenta de un montón de cosas, igual que le pasó a Nobel. Vaya, miren quién era Nobel. Y después él reaccionó que lo que había creado servía para exterminar a la humanidad, y entonces se rechaza a sí mismo, se reconstruye a sí mismo. Nobel se opone contra la violencia. Igual Andrei se convierte en un disidente del Partido Comunista. Introspectivamente él se analiza y se da cuenta que él ha contribuido, que no era una realidad lo que creía como comunista, como un galardonado de la Unión Soviética, y que en realidad el desarrollo del armamento nuclear estaba contra la humanidad. Ese es Andrei Sájarov, un premio por el cual están peleando 3-4 que dicen ser de derecha, poniéndose en contra de Vilma Núñez, solo apoyando a Monseñor Álvarez cuando fueron propuestos en una sola candidatura los dos. Se dan cuenta por qué es verdad que hay gente que crea división de manera malintencionada o de manera ingenua. Entonces era Andrei Sájarov. Ni siquiera saben eso. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estás peleando porque solo le den al que vos considerás que es un ícono de la derecha? Que es mentira. Monseñor Álvarez no es un ícono de la derecha, es un ícono de la iglesia, es un ícono de Nicaragua, ni de izquierda ni de derecha. Cuando el premio, quien el nombre lo lleva, era alguien que fue un comunista. Yo tengo algunos datos aquí que se los voy a dar a conocer de Andrei Dmitrievich Sájarov. Nació el 21 de mayo de 1921 en Moscú, es decir, 4 años después que se inició la Revolución de Octubre, la Revolución Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial trabajó en un laboratorio centrado en el desarrollo de armas nucleares. Sájarov desempeñó un papel principal en el desarrollo de la primera bomba termonuclear de la Unión Soviética en agosto de 1953. Como ciudadano soviético modelo comunista, fue galardonado con el Premio Lenin en 1950 y fue el miembro más joven de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Considerado el padre de la bomba H soviética, Sájarov fue homenajeado por el régimen comunista por su contribución a la energía nuclear de la Unión Soviética. Sin embargo, Sájarov estaba cada vez más preocupado por el creciente número de ensayos nucleares y comenzó un viaje introspectivo que acabó por llevarle a la disidencia. En un principio se comprometió contra la carrera del armamentismo, pero pronto empezó a dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.
y las libertades, convirtiéndose en uno de los intelectuales disidentes de la Unión Soviética. En 1968 publicó en secreto un ensayo, Reflexiones sobre el progreso, la coexistencia pacífica y la libertad intelectual, que abogaba por la profundización de una estrategia de coexistencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También defendió públicamente a los presos políticos y en 1970 fundó una comisión para los derechos humanos y la defensa de las víctimas de los juicios políticos. Sus opiniones le valieron medidas cada vez más represivas por parte del régimen y fue víctima de violentos ataques por la prensa. Sájarov fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1975. Como tenía prohibido salir de la Unión Soviética, fue su esposa, Elena Wagner, quien recibió el premio en Oslo en nombre de su marido. En 1980 fue despojado de todos los títulos honoríficos y condenado a arresto domiciliario desde el 80 hasta el 86. Pero a medida que la Glasnost, que era la transparencia, ¿se acuerda? Glasnost y Perestroika, reestructuración y transparencia, que fue lo que promovió Mikhail Gorbachev. En la medida que la Glasnost iba moderando la política del gobierno, las posturas hacia él se fueron relajando y acabó siendo elegido para el presidium de la Academia de Ciencias en 1989 para el Congreso de Diputados del Pueblo de la Unión Soviética. Murió en Moscú ese mismo año, en 1989, el 14 de diciembre, a los 68 años. Entonces fue un comunista que no solo era militante comunista, sino que ayudó a desarrollar el armamento nuclear de la Unión Soviética, y después él mismo se arrepintió y se convirtió desde los años 50 hasta ser convertido totalmente en un disidente de la política soviética y abanderado de los derechos humanos en el mundo, al punto que el premio Sájarov se creó más de un año antes de que él muriera, estando en vida. Europa creó el premio Sájarov para los derechos humanos, para aquellos idiotas que andan queriendo rechazar a personas honestas que estuvieron en el Frente Sandinista o en el sandinismo. Pues por ese premio que están peleando, pendejos, queriendo aislar a la doctora Vilma Núñez. Dense cuenta que el nombre de ese premio es de un hombre que hasta mediados de los 50, inicios de los 60, estaba como militante activo del Partido Comunista de la Unión Soviética y que reaccionó posteriormente y se convirtió en abanderado de los derechos humanos. No sean pendejos. Es que es bueno conocer, pues. Vamos a saludar aquí a Iván Misael. A Juan Camaney. ¿Qué pasó, Juan? Esperla, Tiague Tachuela, Ángel, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, clandestino? Amira, Navila, ¿cómo estás? Marlon Powell, Magda, Bayardo, ¿cómo están? Juana Galo, ¿cómo está, capitana? Nina, ¿cómo te va? Saliste guapísima, Nina, en esa foto de ayer en el hípico de Los Ángeles. Juan Carlos Martínez, bienvenido. Bueno, yo creo que hemos aclarado bastante para quitarle esas posiciones sectaristas. Imagínense, tratando de apartar un sector importante de la sociedad en la lucha contra Daniel. ¿Tendrán intenciones en realidad de derrocar a la dictadura? Sammy Pena, ¿qué pasó, Sammy? Entonces ahí está el tal Charlie Noticias poniéndome, sale una foto arriba de Marlon Powell y otra abajo mía, y andan promoviendo ahí, ay, que mira, que está en contra de recoger las firmas. No, estoy contra de que se recogieran firmas solo por uno, dividiendo la lucha, cuando los dos están siendo, ni siquiera por iniciativa de nicaragüenses. Fue una propuesta de 43 diputados europeos, eurodiputados, 43 que propusieron a Monseñor Álvarez y propusieron a la doctora Vilma Núñez de Escorcia
como que, y ahora montándose en algo que surgió a iniciativa de diputados europeos, quieren causar división, porque esa es la verdad. Entonces vino uno, hay alguien que anda compartiendo lo que se publica en los grupos de WhatsApp de los 222, lo condeno totalmente. Yo puedo decir que pasa en los 222 tal y tal cosa, pero no voy a agarrar ni imágenes, no voy a andar compartiendo lo que allí se discute. De manera general lo toco y si ustedes ven jamás menciono nombres, porque el objetivo mío es hacerlos salir del cuchitril de WhatsApp y se convierta en lo que son y por lo que cayeron presos y por lo que venimos aquí como reos políticos, como liberados gracias a la gestión del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, y que sigamos dando la batalla. El grupo de los 222 no ha hecho acto de presencia y peleando y a veces entre nosotros mismos dentro de los grupos de WhatsApp no contribuimos a ni mierda a la lucha de Nicaragua. Demos la cara, hombre. El grupo de 222 es icónico. Que hay unos bandidos ahí, sí los hay. Pero en público no van a quemarse. Y aunque puedan ser informantes de la dictadura, pues se van a tener que cuidar más si salimos a dar la cara. Ahí está la lista. Los 222, yo soy el número 173. Todo el mundo sabe quiénes son, por qué se esconden, por qué han abandonado la lucha, por qué nos dedicamos a hablar paz en los grupos de WhatsApp en vez de sacar nuestra energía para aportar a la lucha, para aportar a la unidad de todos los sectores. Es una gran cantidad de los 222 que nos originamos habiendo participado en la lucha contra Somoza, habiendo participado en el sandinismo y que comenzamos a combatir dentro del mismo sandinismo lo que se estaba dando. Que después esto nos llevó a la cárcel. Otros vienen de familias sandinistas, la gran mayoría de los 222, incluyendo los más jóvenes. Hasta Lester lo reconoció un día en Nicaragua, que él venía de ese sector. ¿Cómo van a negar que la mayor parte de la ONG que preparaban el liderazgo y democracia en gobernabilidad democrática, en la institucionalidad de Nicaragua, eran ONG que dirigían exmiembros del Frente Sandinista que se habían hecho del MRS? Es decir, la génesis de esa efervescencia que se dio en 2018, sobre todo de los sectores estudiantiles que tenían capacitación, que tenían en democracia, y la mayoría eran de ONG, de gente que era el MRS, quieran o no. Y yo nunca he sido el MRS, porque todavía, antes de caer preso, yo militaba en el Frente Sandinista, aunque no me tomaran en cuenta, nunca lo he negado. Pero no hay que ser tonto, hombre. Es decir, vas a seguir creando división. Entonces, si vas a ver por el pasado, apartemos todos los somocistas que andan ahí, que tienen más crímenes, aunque es el mismo valor de criminal que estos sátrapas de hoy. Entonces hay que ser un poquito pensante, porque la unidad no es entre los mismos. Entre los mismos es como que seas compinche. No, hombre, la unidad es precisamente en la diversidad. En la diversidad. Y para aquellos tontos que son la mayoría troles o perfiles falsos que ha creado la dictadura, haciéndose pasar como opositores y me atacan. ¿Por qué será que me atacan masivamente todos esos perfiles falsos? Porque soy la única voz que les dice la verdad, y no se la dice solo a ellos, sino que a nosotros mismos para salir adelante. Entonces ya acabemos con eso. El día de ayer me invitó un grupo, hoy prácticamente en la madrugada me invitó otro grupo para promover la resistencia en Nicaragua y para hacer planteamientos. Voy a participar en estos dos grupos, gracias por la invitación, donde la mayoría no tiene pasado sandinista como yo o como Dora,
pero me están invitando, y unos tontos que no hacen nada, que si ni su mamá los conoce porque se escudan en perfiles falsos, me atacan. Es evidentemente una acción de la dictadura porque no me ha podido callar. Aparte, creo que por denunciarlos y conocerles, todos los que le conozco y todo lo que he denunciado ha sido de más impacto lo que nosotros decimos, y por eso me quieren callar. No lo van a lograr. ¿Oyeron? Neosomocistas, porque ese es el neosomocismo, el de Daniel. Unidad, unidad, unidad. ¿Alguna pregunta para retirarnos? Porque lo del desayuno es corto y así son muy largos. Van a decir, siempre el chino habla de lo mismo, pero no es que es la misma dictadura, no es que es la misma represión, no es que son los mismos pendejos en contra de la unidad y creando división. Pero hay que desnudarlo. Mauricio Picado, bienvenido. Gerald, bienvenido. Tachuela, ¿qué pasó, Tachuela? ¿Cómo estás? Lisette, bienvenida. Oye, Zunilda, un abrazo a Carlos también ahí, el marido de Zunilda, a su hija. Vamos a ver en cuánto tiempo voy a tener el honor de volver a estar en la casa de la familia Tapia Tellería. Estuvimos un par de veces invitados por ellos. Los llevo en mi corazón. Estamos largos ahora. Marvin, ¿qué pasó, Marvin? Un abrazo. Amira, Bayardo. Entonces vamos a ampliar nuestro espectro de acción participando en dos grupos de resistencia. Uno que me invitó ayer y otro que me invitó hoy en la madrugada. Eso indica que nuestro mensaje está llegando. Y son grupos opositores. Mi objetivo es la unidad. Y no vamos a, como dice nuestro amigo Marlon Powell, a quitarles el dedo en la llaga. Pues Juan Camaney, eso yo no lo determino. Ahorita las reuniones son virtuales y no lo determino yo, pero si hay gente en Miami, creo que se están reuniendo los sábados. Este es otro grupo que es reunión presencial. Pues contáctense ahí con el doctor José Palé, con Carlos Valle, creo que Irvin Larios anda por ahí, que se están reuniendo los sábados. Este sábado ya tuvieron una reunión bastante amplia de distintos sectores de pensamiento. Había liberales, había diunemos, había ex-PLC, había ex-Contra, habían ex-sandinistas. Fue una reunión movida, de acuerdo a la información que tengo de Miami, el día sábado. Creo que este otro sábado se reúnen de manera presencial. Así es que, Juan Camaney, pero vas a tener que usar tu nombre verdadero. Trata de contactarte, ya sea por las redes, con esos nombres que te he dado, si estás en Miami, para que puedan participar en este esfuerzo de unidad. Aquí no se está tratando de crear un nuevo liderazgo. Aquí lo que se está tratando es de aportar, de cómo nos unámonos todos y fortalecer ese liderazgo que hay. Pues al final de cuentas considero de que es necesario reforzar ese liderazgo porque, a ver, Félix tiene una agenda, yo la conozco, saturada en casi todos los continentes del mundo. Bueno, del mundo son los continentes, en todos los continentes. En una gran cantidad de países en su tarea, que es la comunidad internacional, que ha sido muy bueno el trabajo. No sé si ya vino de Bruselas, estaba en Bruselas hace 3 días. Estuve en Costa Rica la semana pasada. Ha estado en Ginebra, igual en Washington. Entonces tiene una agenda muy cargada. Entonces se necesita organizadores, activistas, y ahí es donde yo insto a los 222 dejar el nicho de WhatsApp. A todos somos necesarios.
todos, ¿verdad? Todos, y ya dejar ese pleito izquierda-derecha, si era sandinista, si era conservador, si era somocista. Aquí es todos los nicaragüenses contra la dictadura. Una vez que tengamos instituciones democráticas, y por eso mañana, y si es posible hoy, voy a hacerles una exposición. Lo hice en febrero, y no me escuchaba todavía mucha gente. Hoy son miles y miles. Entonces voy a hacer una exposición sobre el papel real de los cascos azules y el papel real de la Policía Internacional. Explicarles parte de sus estatutos, el articulado, cuántos hombres son, las funciones que tienen y por qué son necesarios para mí en un proceso de un gobierno transitorio que permita. O sea, necesitamos salir de la dictadura, no queremos salidas violentas. Entonces, ¿qué significa? De que se tiene que seguir presionando, se tiene que asfixiar económicamente al régimen y las remesas se tienen que suspender. Y es suspender, no cortarla, definir, suspenderla hasta que caiga la dictadura. Suspender el CAFTA. Hay un montón de países que quieren que esas empresas de zona franca se vayan para sus países. Después se recupera. Suspender las exportaciones y las importaciones. Ya tienen problemas con los repuestos de las plantas energéticas porque la mayoría son Hyundai y a Corea no les venden los repuestos. Por eso es que se están incrementando los apagones en los departamentos. O que me digan los que están en Nicaragua que es mentira que hay apagones en Camuapa, hay apagones en Ocotal, en Condega, en Yalahuín, en Somoto, todos los días en el interior del país, y que traten de mantener la capacidad de generación y la capacidad instalada dentro de la capital porque es la cara de Nicaragua. Pero en el interior del país los apagones son diarios, precisamente porque ya están surtiendo efecto el hecho de que Corea no les venda las refacciones de las plantas generadoras Hyundai que tienen. Estamos hablando de Corea del Sur, ¿verdad? A lo mejor por eso están interesados tanto en Corea del Norte, en la dictadura de Kim Il-sung, así es, ¿verdad? Kim Il-sung, el nieto de Kim Il-sung, que es el dictador de Corea. A lo mejor por eso están interesados, por el problema energético, y como son países, la dictadura supuestamente socialista o comunista, como le quieran llamar, pero dictadura al final de los Kim, con la Corea Democrática, entonces ahí hay espionaje científico, espionaje tecnológico, y a lo mejor por ahí andan buscando cómo darle respuesta al problema energético que tiene Nicaragua ahorita por los apagones. Entonces vamos a hacer una exposición un poquito más clara de la propuesta que yo he venido haciendo, que casi nadie he visto. Ese es uno que siempre me llama la atención. No hay una propuesta de cambio. No hay. No se le ha ofrecido un programa de gobierno. Hay un trabajo de la refundación del Estado nicaragüense y no se le da propaganda. 100 personalidades de Nicaragua hicieron ese trabajo antes que nosotros viniéramos y antes que cayera preso la dirigencia de la oposición en el 2021. Ahí está ese trabajo para la refundación del Estado. Hay que ofrecérselo y dárselo a conocer a la gente. No estoy de acuerdo en alguna parte ahí, que porque ese es un estilo viejo de ese trabajo, porque habla de que la policía pertenezca al ejército. Es locurita, ¿verdad? Eso sí, no estoy de acuerdo. De lo demás, sí, la institucionalización, ese trabajo, yo creo que hay que promoverlo, hay que darlo a conocer, las necesidades, ¿verdad?, que hay para refundar el Estado nicaragüense. Roney, bienvenido. Entonces, eso es pues lo que tenemos que ver, proponer. Aquí se está cayendo en un error de ser oposición por ser oposición.
pero no le estamos ofreciendo una alternativa de cambio a la gente. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? No hemos ofrecido un plan de lucha, ni siquiera un plan de lucha. Se ha tratado de elaborar y andamos haciendo oposición a la zumba marumba, y por eso es que a veces uno se pone desconfiado, pues. Es que quieren vivir de esto, vivir toda la vida en oposición, y de la comunidad internacional. A veces uno se pone cabezón, no crean. Pero uno a veces no hace manifestaciones precisamente para no crear divisiones. Pero hay cosas que a uno lo ponen cabezón. Miro que no hay preguntas. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades, y de este espacio, Desayunando con el Chino Enoc, que es parte del programa Nicaragua Somos Todos, que dirige su servidor. Y desde una posición de lucha inquebrantable, sin doblegarnos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoc. Viva Nicaragua libre. Patria libre para vivir. Y como dijo Lionel, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima.